¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime en la pantalla de CNN Chile. Soy José Miguel Mardones. Tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes, por eso comenzamos con los titulares. El gobierno no retirará las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado ante el paro de camioneros. Esta es precisamente la condición de los transportistas para lograr un acuerdo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue enfático en señalar que no aceptarán presiones e informó que 12 personas han sido detenidas. En otro tema, les cuento que tras una controvertida audiencia, finalmente quedaron en prisión preventiva los 5 integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco que fueron detenidos por atentados incendiarios en la región de la Araucanía. Entre los imputados está Pelantaro Yaitul, hijo menor del líder del grupo. Hoy fue presentado el nuevo plan contra la evasión en los buses del sistema Red, la que llegó a 40,3% durante el primer semestre de 2022. Esta iniciativa contempla aumentar las zonas pagas, incrementar las fiscalizaciones e implementar nuevas tecnologías de cobro del pasaje. Y en temas internacionales, Betsy Chávez juró como nueva primera ministra de Perú tras la renuncia de Aníbal Torres. Chávez, hasta hoy ministra de Cultura, se desempeñará como la 5ª jefa de gobierno peruano bajo el mandato de Pedro Castillo. Eso y más, aquí comienza CNN Prime. Y continúa el paro de camioneros luego de que los dirigentes de los transportistas no lograran acuerdos con el gobierno. Vamos a tomar contacto con Ángela Rayman para conocer todos los detalles. Ángela, ya te vemos en pantalla, estás en la ruta 5 a la altura de Paine. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola José, así es, un quinto día de esta paralización por parte de los camioneros, desde el día lunes que comenzó esta movilización, donde particularmente comenzó con un petitorio de 5 puntos que primordialmente hablaba de un 35% de las disminuciones de todos los combustibles, también habla de mayor seguridad y también otros seguros de por medio con respecto al trabajo general y los peligros que tienen en su mundo laboral. Los camioneros, particularmente ese era el petitorio. Hoy día, particularmente, estos transportistas, cabe destacar que esto comienza por parte principalmente de lo que es el gremio transportista Fuerza del Norte, quienes se pudieron entonces reunir con el Ejecutivo, algo que también se había planteado desde ayer. Fue en el Ministerio de Transportes entonces que se juntaron con el ministro de la cartera y también con el ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve, para poder conversar y poder a ver si se llegaban a acuerdos o a ciertas negociaciones para poder entonces detener lo que ha sido esta paralización. En este contexto, entonces, no se llegó a ni un acuerdo, porque ahora, dentro de las peticiones que hay por parte de los camioneros, es que no existan querellas de por medio para poder recién comenzar a negociar lo que hay en el petitorio. Estamos hablando de 31 querellas que ha impuesto el Ejecutivo, que ha presentado el Ejecutivo bajo el contexto de la Ley de Seguridad del Estado. Entonces, en este sentido, por parte de los camioneros señalaron que mientras existan estas querellas de por medio y mientras hayan también algunos detenidos, dirigentes detenidos debido a lo que ha sido esta paralización desde el día miércoles que comenzó entonces, que se comenzó a impulsar la Ley de Seguridad del Estado, no se va a negociar y mucho menos se van a, detener lo que ha sido esta paralización en lo que actualmente... Sí, estamos con un problema en la conexión con Ángela Rayman, que nos estaba entregando el contexto de lo que han sido las últimas horas de esta paralización de los camioneros durante este día viernes. El gobierno ha señalado que no retirará las querellas, son 31 en total, por Ley de Seguridad Interior del Estado. Ha señalado que, independiente de la manifestación de los camioneros, ellos, a través de esta manifestación, Ángela, no tienen por qué condicionar las facultades que tiene el gobierno, por ejemplo, para invocar esta Ley de Seguridad del Estado, que fue invocada el día miércoles, Ángela. Efectivamente, son dos posturas. Sí, estamos nuevamente con un problema técnico en la conexión con Ángela Rayman. Ella está en la ruta 5. Sabemos que estos lugares, por la gran cantidad de personas que circulan, generalmente provocan estos problemas de conexión. Les decía yo que durante este
Día viernes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha señalado que el gobierno no retirará las querellas, que no les parece que se esté condicionando a través de este mecanismo, a través de esta movilización, una facultad que es del gobierno, señalaba el subsecretario del Interior. Y vamos a estar bien pendientes, Ángela, a lo que pase durante las próximas horas. Sabemos también, y este es un punto súper relevante, que durante los fines de semana el flujo en las carreteras tiende a aumentar por la gran cantidad de personas que se traslada. Así es que es un tema que vamos a estar monitoreando durante todo el fin de semana. Efectivamente, José, y bajo el contexto también de esta paralización, se han tenido ciertas consecuencias que tienen más que ver con el abastecimiento hacia la zona norte de nuestro país, particularmente en estos otros puntos que también hay más camioneros detenidos. Más de esto también podemos ver en la nota de Belén Vázquez. Reuniones en paralelo, el subsecretario Monsalve desplegado y las rutas aún con camiones apostados. Así partió la quinta jornada de movilización de los camioneros, que no logra destrabar las conversaciones y ha llevado a las partes a endurecer el tono. Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa o eventualidad que pueda pasar. Si no terminan este paro hoy día, la verdad es que también nosotros, que somos los que les damos su salario, les pagamos su flete, nosotros también vamos a tomar medidas que van a ser también drásticas contra ellos. Las 31 querellas por seguridad del Estado que interpuso el gobierno contra los gremios movilizados son ahora la piedra de tope. Un traspié, dicen los representantes, pues en materia de seguridad se alcanzaron acuerdos. Por ejemplo, la construcción de 12 puntos de descanso en la Ruta 5 Norte. Y nosotros también pusimos una condición, que era que no hubieran querellas involucradas con nuestros dirigentes ni nuestra gente. Con el avanzar de la reunión estábamos de acuerdo en ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante del Interior que eso no ha sido posible o no se ha acordado. Por lo tanto, se interrumpieron las conversaciones. El gobierno no va a aceptar presiones ni condiciones para llegar a un acuerdo. Las conversaciones, aclaró, pueden tratar sobre las problemáticas que afectan a los camioneros, como seguridad y el precio del combustible. Pero sentarse a la mesa no implica que los dirigentes puedan coartar las facultades que le otorga la ley. Las querellas por seguridad del Estado se mantienen. El gobierno hoy día le ha transmitido a los dirigentes que eso no puede ser una condición para llegar a un acuerdo y por tanto en esas condiciones no las va a retirar. Sí va a resolver los problemas que tienen los camioneros, pero no va a condicionar sus facultades. Los riesgos de desabastecimiento, encarecimiento de los productos e impacto en las exportaciones son latentes. Así se lo hizo saber la Sociedad Nacional de Agricultura y otros gremios de alimentos al gobierno. Los frigoríficos están llegando a su tope, las plantas de producción paralizan las operaciones y las cerezas de exportación arriesgan pérdidas por $500 millones de no lograr salir todas esta semana. Bueno, si hay desabastecimiento, ustedes saben, cuando hay poca oferta y la demanda va a ser la misma, obvio van a subir los precios. Nosotros no tenemos nada que ver, queremos dejarlo clarísimo. La cadena productiva no tiene nada que ver, al contrario, somos los más afectados. Creemos que no corresponde, nosotros hemos pagado esta alza a los combustibles, a los transportistas, así que no estamos de acuerdo con este paro. Según los catastros preliminares, en el norte del país hay 55 estaciones de servicio con problemas de abastecimiento y de ellas 30 ya no tienen combustible. Mismo escenario que se empieza a replicar en algunas cadenas de supermercados. Hay locales que no han podido ser abastecidos en 5 días ya y se está notando sobre todo en la zona norte. Hay alrededor de 200 locales de supermercados que van a carecer de productos frescos. Esto es principalmente carnes, vegetales y lácteos. Estamos hablando de alrededor de 2.500.000 personas. La instrucción a Carabineros, ha dicho el gobierno, es detener a quienes alteren el orden público y despejar las rutas para garantizar el libre tránsito y que los camiones de carga lleguen a su destino. Es la que estamos haciendo esfuerzo por mantener un camino de reactivación económica, afectar la actividad productiva y afectar la capacidad exportadora del país constituye un hecho grave. Hasta el cierre de este informe había 12 detenidos por alteración del orden público entre las regiones de Arica y Coquimbo, mientras que más de 1.700 camiones se encontraban apostados en 58 puntos del país.
Bueno, ahí estábamos escuchando, Ángela, la nota de Belén Vázquez, que entre otros puntos nos muestra, por ejemplo, la posición de la Sociedad Nacional de Agricultura con un llamado muy categórico a los camioneros. Pero antes de revisar la nota, tú nos hablabas de ciertos desabastecimientos que se han reportado particularmente en la zona norte de nuestro país. Es un punto al cual vamos a estar también muy, pero muy pendientes. Y por otro lado, quisiera ver si existe la posibilidad que nos puedas mostrar imagen en directo de cómo está a esta hora de la tarde la Ruta 5 Sur. No sé si tienen la posibilidad de poder panear o mover. Sí, claro que sí. Acá mi compañero César Galvez nos va a ayudar entonces a mostrar cuál es el panorama, particularmente aquí en el kilómetro 41 de la Ruta 5 Sur, hacia el sur. Recordemos que hacia el norte también hay una pista que está de momento interferida porque hay camiones que están en la berma, pero sin embargo ocupan cierto espacio, digamos, de lo que es la pista. Entonces hay un segmento, de lo, si se puede decir, de ambas pistas, que sigue siendo interferida por lo que es esta paralización. Ahora, importante destacar, claro, como te señalaba, es un segmento de aproximadamente 1 kilómetro, donde se puede ver también en las imágenes, hay estos conos que fueron además agregados no solamente, particularmente por los carabineros, sino que también por la autopista y por seguridad de los conductores que pasan por esta pista particularmente. Ahora, lo que nosotros también hemos podido observar, particularmente en este punto, que es algo que no quiere decir que se replique en los otros 58 puntos. Recordemos, José, que son más de 1.700 camiones que a nivel nacional están detenidos y que poco a poco también hacia el sur han habido otro tipo de, o sea, digamos, adheridos a la misma, con la misma finalidad, pero también poco a poco se han adherido a lo que es esta paralización de los transportistas. En ese sentido, entonces, aquí particularmente sí se ha dejado que camiones pasen por las distintas pistas, aunque no estén adheridos al paro. Hay cierto apoyo también por algunos camioneros que pasan por la pista que está habilitada, pero como te repito, esto no es algo que se haya visto y que se haya replicado en los 58 puntos que están paralizados por parte de los transportistas y donde también sabemos ha habido consecuencias de desabastecimiento en algunos supermercados. Ya lo escuchábamos en la nota de Belén Vázquez, e incluso en algunos centros donde se podía cargar combustible. Entonces, bajo este contexto, claro, la situación general es algo preocupante debido a que las posturas tanto del Ejecutivo como por parte de los transportistas son muy claras. Desde aquí señalan particularmente que continúa su petitorio, que también a esto se le agrega que el gobierno retire lo que son las 31 querellas que están bajo el contexto de la Ley de Seguridad del Estado, y mientras el Ejecutivo señala que consideran que esta paralización no tiene fundamentos y que ellos entregaron en algún momento un acuerdo que tenía que ver con la rebaja particularmente del diésel. Algo que fue un acuerdo claro, pero que eso sí se llegó en esta conversación con los gremios más grandes de camioneros y de transportistas, que tienen que ver con los dueños de camiones y también con los transportistas de camiones de carga. Entonces, en ese sentido también es importante que haya entonces este acuerdo particularmente con quienes sí están paralizados. Y ese es el escenario entonces, José. Me despido aquí con estas imágenes. Podemos ver cómo los camiones también pasan por la otra pista y como transportistas están paralizados aquí en el kilómetro 41 de la Ruta 5 Sur en Paine, y donde también hay pancartas, se manifiestan con banderas, y donde más camiones también pasan por la otra pista fomentando y apoyando lo que es esta paralización. Sí, claro, Ángela, vamos a estar muy atentos. Cualquier novedad vamos conectando contigo nuevamente. Recordemos también que durante esta tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer que se ha dado la instrucción a carabineros para que procedan al despeje de las rutas, y señalaron también, para agregar a la información que tú nos entregabas, que hasta esta tarde ya se habían detenido a 12 personas por bloqueo de ruta. Quedamos atentos. Muchas gracias, Ángela. Buenas noches. Un abrazo, José. Bien, en otro tema les cuento que el gobierno informó el plan para frenar el alto nivel de evasión registrado actualmente. Se trata de una serie de medidas que irán implementando de aquí al próximo año, incluyendo, por ejemplo, mayores fiscalizaciones y más zonas pagas. María Luisa Carrión con todos los detalles. Ahí la abrieron
Ya hice subir. Evitar al máximo este tipo de conductas es lo que busca el Ministerio de Transportes. Es que las cifras no son menores. Durante el primer semestre de este año la evasión estuvo por sobre el 40%. Este es un problema difícil, este es un problema multidimensional. Este es un problema que nos toca no solamente en materia de finanzas, en materia de dinero, es un problema también que nos toca desde un punto de vista ético y moral. Y que tenemos que trabajarlo como sociedad, juntos. Acá no se trata de gente que le está robando a un operador o que es una choreza porque yo no pago un servicio. Aquí le estamos quitando recursos a todas las políticas sociales que necesitamos para poder tener mejores pensiones, mejor educación, mejor salud. El plan del gobierno tiene 5 pilares: más fiscalización, mayor control de acceso, sumar nuevas tecnologías y fomentar los pagos, por ejemplo, con códigos QR, campañas de educación e información y también coordinación intersectorial. En el primero de los puntos se plantea duplicar las inspecciones en los buses y además se señala que se enviará un proyecto de ley que permita aumentar las sanciones a quienes agredan a los fiscalizadores. En cuanto al acceso, las zonas pagas como estas aumentarán en un 43% de aquí a diciembre de 2023. Hoy día tenemos 186 zonas pagas en el sistema que nos permiten controlar previo al acceso al bus el pago correspondiente. Multiplicaremos entonces esas zonas pagas, utilizaremos sin lugar a dudas la georreferenciación y la focalización en aquellas paradas, además que por la alta afluencia de pasajeros y pasajeras requiera también este control previo antes de subir al bus. Y no solo se aumentarán estas zonas pagas y se hará una georreferenciación, también se plantea capacitar a los conductores y un plan de trabajo con los operadores para que solo se habilite la puerta delantera. Así esta imagen no debería seguir ocurriendo el próximo año. Yo creo que es relevante hacer una gran campaña comunicacional, de modo que a las personas le haga sentido que debe pagar la tarifa. Entonces, y esto es muy importante en esa campaña, es hacer visible cuál es el costo de este sistema, cuál es el costo del fraude o de la evasión, dónde están los lugares donde se evade más, en qué horarios. El plan del Ministerio de Transportes plantea campañas informativas y en los nuevos contratos un incentivo a los operadores que logren reducir la evasión, pero también algunas sanciones. Desde la calle hay distintas voces. Todos pagamos el pasaje, así que yo creo que hay que fiscalizar para que todos paguemos. A todos nos cuesta. Es mucha la gente que sube por las puertas de atrás y de repente más encima el chofer cierra la puerta y la gente los maltrata a ellos, diciéndole garabato, improperio y cosas así. Entonces yo creo que sí es justo, porque si paga uno tienen que pagar todo. A todos nos cuesta. Chile está todo caro. Lo lógico es que la gente por tercera edad no debiéramos pagar, como en otros países. Todo aquí pagamos hasta las pisadas. Sí, se debería diferenciar, porque creo que hay personas que sí lo pueden pagar y no lo hacen, pero pienso que sí hay personas que de repente no pueden. Sandra nunca ha evadido, pero nos cuenta que es gracias a su familia que la apoya, está en un tratamiento contra el cáncer y sin trabajo por casos como el de ella, y quienes plantean que hay que hacer diferencias. Creo que lo único que yo echaría de menos en este plan, el tema de poder establecer o diferenciar a los evasores que lo hacen porque no pueden pagar y que requieren una ayuda social respecto de aquellos que lo hacen sencillamente por un acto de sinvergüenzura. En estos últimos, toda la fiscalización y rigor disponible, y con los primeros apoyo focalizado, plantea el experto. Con todo, el plan ya está sobre la mesa. Hay puntos que entrarán en vigencia pronto, otros el próximo año, pero todos con un único fin: reducir la evasión en el transporte público. Y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el gobierno anunció la integración al GES de la atención para víctimas de agresiones sexuales agudas, medidas que se suman a las que cada municipio ha implementado para prevenir y frenar esta problemática. Todos los detalles en el informe de Belén Saldías. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, una problemática que crece día a día en nuestro país, por lo que ha sido necesario implementar más iniciativas para combatirla. Dentro de la violencia ejercida hacia las mujeres está la sexual. Las víctimas han aumentado en casi un 32% desde el 2017 al 2021. Hemos sufrido en los últimos 7 años un alza de los delitos de violencia sexual. Cada 14 minutos
una mujer es víctima de una agresión sexual en nuestro país, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público. Por esta razón es que se anunció que el Sistema de Garantías Explícitas de Salud, más conocido como GES, incluyó la atención integral para víctimas de agresiones sexuales agudas, un acompañamiento que se suma a lo que ya existía, como la primera atención con profilaxis y anticoncepción de emergencia, entre otras. Se está garantizando la atención en todos los servicios de urgencia de gran tamaño y los servicios de atención primaria de urgencia, la atención médica inmediata, los exámenes y tratamientos para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, así como el acompañamiento de salud mental. Plan que se enmarca dentro de una campaña impulsada por el gobierno en la misma temática llamada Si es mi problema, que busca prevenir hechos de violencia contra las mujeres. ¿Hasta cuándo? Ya te lo he dicho 1000 veces. No es mi problema que siga con él. Pero no solo la violencia sexual es el principal foco de preocupación. En lo que va del año y según datos oficiales se han registrado en el país 35 femicidios consumados. Durante el 2021 esta cifra llegó a 44. Es por eso que los municipios también lanzaron planes de ayuda y acompañamiento para quienes sufran este tipo de violencia física. En la comuna de Santiago se entregarán kits de emergencia para las mujeres que deben concurrir a refugios temporales o casas de acogida. Hemos podido atender y acompañar durante lo que va de este año, de enero a octubre, a 335 mujeres víctimas de violencia. Muchas veces las mujeres salen con lo opuesto y queremos que sepan que estamos con ellas, pero también con aspectos que a veces parecen detalles, pero que son muy relevantes, como es contar con toallitas higiénicas, como es contar con champú. En paralelo, las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura anunciaron que las oficinas de la mujer trabajarán de manera coordinada y mancomunada cuando existan casos o denuncias de violencia intrafamiliar. Independiente del lugar donde te encuentres, siempre vas a poder contar con nosotras, con nuestras comunidades y con nuestros equipos técnicos. Primero, para acompañarte, para contenerte, pero también para guiar todo el proceso técnico, por doloroso que es, para que puedas salir de esa relación abusiva y puedas denunciar. Diferentes iniciativas de acompañamiento para una problemática grave. Estas se suman a la línea de orientación y ayuda en caso de violencia contra las mujeres, con la cual las personas pueden llamar al 1455 para obtener información de los lugares para denunciar y a quienes acudir en caso de ser víctimas de este tipo de hechos. Y hasta 2023 se podrán renovar las licencias de conducir vencidas de los últimos 3 años. Los municipios llaman a acudir lo antes posible a realizar este trámite y se han estado preparando para una masiva llegada de personas. Vamos a ver todos los detalles en la nota de Valentina Nieto. ¿Cuándo se le había vencido la licencia? El 2021. El 2021. En junio de este año. Así como ellos, son varios los que aún mantienen su licencia de conducir vencida. Y es que en el 2020 y debido a la pandemia, la vigencia de este documento se extendió hasta este año. Sin embargo, ahora nuevamente habrá más plazo. Hasta el 2023 se tendrán vigencia las licencias que hayan vencido en los últimos 3 años. Por ejemplo, si su documento indica que venció el 19 de julio de 2020, la nueva fecha de vencimiento será el 19 de julio de 2023. Estamos trabajando en distintos ámbitos para ver cómo podemos hacernos cargo de una carga que va a tener el sistema, que probablemente podría generar tal vez una demora demasiado larga. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Extensión en la vigencia del documento que dicen desde el Ministerio de Transporte permitirá descongestionar las direcciones de tránsito de las municipalidades. Esto luego de 2 años de pandemia que retrasaron los trámites presenciales. Ahora los municipios se preparan. San Joaquín, por ejemplo, mejoró su sistema de tramitación, entre otras cosas. ¿Y cómo nos estamos preparando? Se amplió un médico más, se amplió con un examen teórico, una persona más de examen teórico, una persona más para poder tomar fotografía. Nosotros estamos atendiendo aproximadamente a 70 personas diarias. Este año estamos atendiendo a 8.000, vamos a cerrar con 8.000 personas atendidas en la dirección de tránsito y para el próximo año ya tenemos proyectado poder ampliarlo hasta 11.000. Y para poder coordinar esta masiva llegada de personas, en la comuna están abriendo sus agendas con un mes de anticipación, además de haber implementado un sistema de prepago digital. Ahora, ¿qué pasa si usted no renueva su documento a tiempo? Uno queda como intranquilo en la situación de que, no sé, usted pueden pasar un parte, pero
es necesario poder renovarla. Así es, porque todas aquellas personas que no alcancen a renovar su licencia de conducir en el plazo estipulado se arriesgan a multas que van desde 0,5 a 1 UTM, es decir, aproximadamente 60.800 pesos. El llamado es a no dejar el trámite para última hora. Municipios como Vitacura también se preparan e incluso han tomado medidas para disminuir la llegada masiva de personas. Lo que hemos hecho, hemos entregado mail a las personas que se les vencía la licencia, de manera, aunque se hubiera extendido el plazo, igual la renovaran. Y con eso logramos que más de un 60% viniera a nuestras oficinas y renovara la licencia de conducir. Sí, yo recibo información porque tengo la tarjeta de vecinos de Itacura, entonces me llega toda la información. Están haciendo descuento además para la gente que tiene esta tarjeta. No, bien, porque no tuve tiempo en su minuto, así que sé que duraba, parece que hasta el próximo año, así que aproveché ahora de poder sacarla, vi que no había mucha gente. Preferí venir ahora. Es mejor hacer el trámite antes, ¿cierto? Si bien se extendió el plazo, uno siempre anda, ¿cierto?, corriendo a última hora con estos trámites, así que es mejor hacerlo ahora. Lo importante que usted debe saber ahora es qué documentos llevar cuando renueve su licencia: cédula de identidad vigente, hoja de vida del conductor, certificado de antecedentes, declaración jurada de que no es consumidor de sustancias ilícitas, acreditación física y psíquica por parte del municipio y certificado de estudios del Ministerio de Educación serán parte de los papeles obligatorios. La recomendación que desde el Automóvil Club nosotros formulamos a todos los conductores es que hagan un esfuerzo de ir a la municipalidad. Es muy importante desde el punto de vista de la seguridad vial poder realmente saber el estado de los conductores. Gracias, te pasaste. Licencia de conducir que usted podrá renovar hasta el 2023. El llamado es claro: no esperar hasta el límite de la fecha para así evitar posibles multas y un mal rato innecesario. Aprobada la ley de presupuesto en el Senado, el próximo lunes la Cámara deberá ratificar las partidas respuestas por los senadores. Otra vez se espera que la derecha cuestione los fondos del INEH y la CGGOV, los que podrían llevar al debate hasta la comisión mixta. La nota es de Estefanía Bustamante. Se despacha en segundo trámite el proyecto de ley de presupuesto para el año 2023. En 3 jornadas y reponiendo todas las partidas antes rechazadas, el Senado aprobó la ley de presupuesto, un paso más que ahora dependerá de la Cámara de Diputados, que deberá ratificar los cambios antes del próximo martes. Yo soy un poco supersticioso, así que nunca celebro hasta que está todo finalizado. Claro, y es que el gobierno debió ingresar 41 indicaciones al Senado para reponer los recursos rechazados por las y los diputados, entre ellos los fondos a Interior, Agricultura y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hubo discusiones, sí. Uno, por ejemplo, fue el INDH. Se ha transformado, lamentablemente, no en el organismo que desapasionadamente busque la defensa de los derechos humanos de todos, sino que ha sido mucho más un instrumento político. Fue el argumento de la derecha para disminuir el presupuesto original del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También se redujo el fondo a la Secretaría General de la Presidencia, tras el rechazo de la Cámara a programas relacionados a gastos en personal. Me parece lamentable que se hayan bajado significativamente los recursos ahí. Ese ministerio desarrolla diversas campañas de información a la población que son muy importantes. Lamentablemente la Cámara de Diputados actuó de forma irresponsable y esperamos que el día lunes tengamos una actuación mucho más acorde. Por eso estaría todo planificado para el próximo lunes durante la votación en sala. Si se rechazan algunos cambios, se conformará una comisión mixta esa misma tarde para resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado. Es muy probable que lleguemos a una comisión mixta y de hecho, por ejemplo, en materia de la Secretaría General de Gobierno me parece necesario, ¿cierto?, resarcir esa condición que dejó el Senado. Vamos a tratar de mantener la rebaja que se ha hecho contundente del presupuesto, fundamentalmente porque el Senado comparte con nosotros la crítica al comportamiento que ha tenido la ministra Camila Vallejo en los últimos tiempos. Bajo el escenario de una comisión mixta, tanto el Senado como la Cámara deberán votar esa propuesta el próximo martes. Paquete de cambios al que no se permite ingresar indicaciones, por lo que se prevé una votación breve. Zanjar esta discusión legislativa a la brevedad posible y poder encaminarnos hacia la discusión de reajuste del sector público, que es otro tema también relevante. Lo que esperamos es que la derecha cumpla su palabra, que sean consecuentes además, porque hablan mucho de derechos humanos en otros países, lo que está pasando en Ucrania. Vamos a pedir la votación separada de algunas partidas, sobre todo la partida del INEH, una línea roja
que nosotros queremos ver que está funcionando mal. A su vez insistirán en aumentar las partidas de seguridad pública y salud, pero incluso si los parlamentarios rechazan el informe de la comisión mixta, se aprobará la ley de presupuesto en todas las materias donde no hubo diferencias. División generó entre los parlamentarios la petición del jefe de la misión de Ucrania en Chile, quien solicitó que Volodymyr Zelensky exponga ante el Congreso Nacional. Desde Apruebo Dignidad cuestionaron la idea, asegurando que es la Cancillería quien debe manejar este asunto, postura que fue cuestionada por el socialismo democrático y por la oposición. Todos los detalles junto a Francisca Cárdenas. Fue en agosto pasado cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó por primera vez una conferencia en América Latina para dar a conocer la situación de su país tras la invasión de Rusia. Una exposición que el representante de la diplomacia de Ucrania en Chile pidió repetir, pero esta vez ante el Pleno del Congreso Nacional, una idea que no recibió el respaldo unánime de los parlamentarios. Evaluar la posibilidad si nuestro presidente puede hacer un discurso. Explicaron que algunos partidos, miembros de los partidos de Cámara de Diputados no quieren. Poder coordinar con el Congreso o con la Cámara de Diputados e idealmente con el Senado la presentación del presidente de Ucrania vía Zoom a los parlamentarios para poder explicar lo que está sucediendo con la guerra y también recibir preguntas por parte nuestra. Es que los principales detractores son los parlamentarios de Apruebo Dignidad, quienes aseguran que las relaciones exteriores las debe llevar el presidente Gabriel Boric, una idea que no es unánime en la coalición de gobierno, pues desde el socialismo democrático se mostraron a favor de la intervención como un respaldo a Ucrania. Así que yo le pediría a él que se ciña a las normas adecuadas en el mundo diplomático y le solicite, si le parece bien, al gobierno aquello que a él le interesa, es decir, una exposición del presidente de Ucrania en nuestro país. Me parece injustificado este incidente, porque la postura de Chile sobre la guerra de Ucrania es nítida, es clara y es compartida. Y hoy día lo que correspondía era respaldar completamente esa postura. Al parecer no hay unanimidad. El diplomático ucraniano expuso el martes pasado ante la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara, donde además pidió ayuda humanitaria al gobierno chileno. Hay mucho mayor acuerdo en el tema de estar en contra de la guerra, como decía, y de la agresión rusa. Pero sobre las condiciones, sobre el origen, sobre, entre comillas, las culpas y sobre todo sobre la prolongación de la guerra y la ayuda que hace la OTAN y Estados Unidos a Ucrania, ahí hay visiones distintas. Y justamente son esas discrepancias las que impiden tener una visión transversal. Uno de los principales detractores a la idea es la bancada comunista. En la oposición, en tanto, acusan de inhumano no escuchar al mandatario ucraniano en el Parlamento. Me preocupa el hecho de escuchar solamente una parte acá en el Congreso y tratar de tomar una posición cuando la responsabilidad acá es de todos los involucrados en la guerra. Tal vez solo sea que el Partido Comunista se acostumbró a vivir en el pasado y todavía cree que Rusia es la antigua Unión Soviética. Hay quienes señalan que una simple presentación podría tener costos políticos, mientras que otros dicen que abrirse a esa posibilidad estaría en línea con la postura del presidente Boric. El que ponga en el Congreso chileno de alguna manera significa que el Congreso chileno está de acuerdo con la parte ucraniana, y eso también es complicado. Me llama la atención de que algunos presenten objeciones. Y en segundo lugar, porque la política exterior de Chile, manejada por el presidente de la República, ha sido muy clara al respecto, de condena. Los parlamentarios de oposición a favor de la intervención buscarán llevarla a cabo a través de solicitudes a la Cancillería, aunque necesitan la unanimidad de los jefes de bancada. Mientras que el representante ucraniano realizó gestiones con el presidente de la Cámara y del Senado, planteándole la necesidad de que el presidente ucraniano sea escuchado en ambas cámaras. Y en otro tema les cuento que Pelentaro Yaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y los otros 4 miembros de esa organización quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por diversos delitos. Vamos a tomar el contacto con nuestra corresponsal en la zona, Catalina Sánchez. Ya te vemos en pantalla, Catalina. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, José Miguel? Buenas noches. Sí, efectivamente, fue una jornada bastante larga, bastante extensa, producto de esta audiencia que se generó, ¿cierto?, el día de hoy el juzgado de Lautaro
Esto cuando el tribunal decidió ampliar la detención de estas 5 personas, que bien lo decías, uno de ellos es el hijo menor de Héctor Yaitul, Pelentaro Yaitul. Finalmente el tribunal dictó que todas estas personas quedaron en prisión preventiva, la medida más gravosa en esta instancia, y se dictó también un plazo de investigación de 4 meses y ya fueron trasladados estos 5 imputados hasta la región del Biobío. Ellos van a cumplir esta medida en el centro penitenciario El Manzano, un centro incluso en el cual está ya ingresado el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, y otro de sus hijos, también imputado por ataque incendiario, Ernesto Yaitul. Fue una jornada que estuvo marcada por algunos inconvenientes. ¿Por qué te lo digo? Porque durante la mañana, cuando se esperaba que comenzara cerca de las 10 de la mañana, hubo un retraso producto de que la defensa pidió retrasar la audiencia para poder leer toda la documentación, todos los antecedentes. Finalmente se esperaba que comenzara a eso de las 11:30 de la mañana y comienza la audiencia. ¿Pero qué ocurre? Se convocó a una manifestación en mapuche a las afueras del tribunal de Lautaro, producto de que se había anunciado que iba a ser de forma presencial tanto para los imputados como para la defensa. Sin embargo, cuando el tribunal se entera de esta manifestación, de esta convocatoria que se realizó por redes sociales, se dicta que ellos van a participar de forma online desde la cárcel de Temuco, donde ellos estaban, ¿cierto? Por instrucción también del tribunal, y fueron trasladados con el apoyo de Gendarmería. Sin embargo, esta decisión no cayó bien para la defensa de los imputados, entre ellos Rodrigo Román, ¿cierto?, quien defiende a uno de estos imputados. ¿Y qué pasó? Que ellos no quisieron participar, se levantaron, ¿cierto?, del asiento y se retiraron. Producto de ello, entonces, se suspendió la audiencia, se volvió a retomar, y esto pasó por lo menos 2 a 3 veces. Así que finalmente, ¿qué ocurrió? Ellos fueron trasladados hasta el tribunal de Lautaro, en donde finalmente se pudo realizar esta audiencia de forma presencial, y se dictó que van a quedar con la prisión preventiva mientras dure toda la investigación en 4 meses. Nuestro compañero Paul Folter preparó una nota contando un poquito de lo que ocurrió el día de hoy. Veamos la siguiente nota. Si no se acata lo que nosotros solicitamos, vamos a exigir que nosotros nos vamos a retirar de la audiencia hasta que no sea presencial. La advertencia de los detenidos era muy clara. Ninguno de los 5, entre ellos Pelentaro Yaitul, hijo de Héctor, el ex líder de la CAM, estaban dispuestos a tener una audiencia de formalización telemática. No vamos a seguir, hasta ahí nomás llega el derecho a escuchar. El tribunal no va a estar sujeto a presiones ni en este caso a este tipo de situaciones. Fiscal. Tensión en medio de la formalización de 5 miembros de la CAM, detenidos el pasado martes tras ser vinculados en 2 ataques incendiarios en la región de la Araucanía. Formalización que pasó de ser presencial a telemática, esto luego de que se registraran manifestaciones en el juzgado de garantía de Lautaro, lugar donde sería la audiencia. Estima que esta audiencia debe realizarse de manera presencial por la gravedad de los hechos que se van a formalizar. Mis defendidos pueden estar junto a nosotros, sus abogados, en la audiencia, en un lugar en el cual su señoría pueda tomar conocimiento del tema y nuestros representados también tomar completo y exacto conocimiento de la imputación que se hace. Y en estas condiciones eso no está garantizado. Así que se suspende por 10 minutos, entiendo que es un plazo más que razonable. Así el juez decidió suspender temporalmente la sesión hasta que los imputados pudieran reunirse con su defensa. Sin embargo, aún así los problemas continuaron. Va a pegar la imagen. Están todos ustedes congelados, si logran escuchar. Eso ocurrió y dice... Sí, nosotros lo estamos escuchando, nosotros los estamos escuchando. Lo que pasa es que nosotros no como magistrados, y ni siquiera los movimientos. Vamos a suspender nuevamente la audiencia. La defensa insistió por varios minutos que era necesario suspender debido a supuestos problemas de conexión. Entonces, ¿estaríamos en condiciones de iniciar la audiencia, don Rodrigo? Si no está pegada la imagen de ustedes, se le escucha cortado la intervención. No escuché la intervención suya ni la intervención pública. Necesito una audiencia presencial porque esto no es un juego para mí. Aquí yo estoy de acuerdo con mi libertad. Esto es algo serio para mí. ¿Me puede entender, por favor, señor? El inicio de la audiencia, que en un principio estaba citada para las 10 de la mañana, se terminó extendiendo hasta cerca de las 4 de la tarde. Los imputados y su defensa insistían en que no estaban las condiciones para la formalización. Nos retiramos, no están las condiciones para esto. Nos retiramos. Ya.
Mire, yo con todo lo que usted habló, yo lo escucho perfectamente bien. La paciencia y las energías comenzaron a agotarse. Fue entonces cuando el juez puso punto final a la situación y pidió el traslado presencial de los imputados hasta el lugar de la audiencia. Entiende el tribunal que la situación que se ha planteado dice relación con dilaciones. Ya de forma presencial, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el hijo de Héctor Yaitul y los otros 4 imputados, lo que fue acogido por el juez. Se decreta la prisión preventiva de los 5 imputados. Que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Atendida principalmente la gravedad de los ilícitos cometidos, se otorgó un plazo de 4 meses para realizar las diligencias pendientes. Los imputados fueron formalizados por los delitos de incendio, robo con intimidación, porte ilegal de armas, entre otros, arriesgando penas que podrían superar los 20 años de cárcel. Y como bien señalaba entonces en la nota preparada por nuestro compañero, 4 meses de investigación, mientras tanto los imputados van a estar y ya están siendo trasladados hasta la región del Biobío, específicamente a la comuna de Concepción, para hacer ingreso al centro penitenciario El Manzano, ¿cierto? Es importante señalar que Gendarmería había sugerido que ellos fueran ingresados en la comuna de Valdivia, sin embargo se dictó otro resultado. Se registraron algunos incidentes, incluso a la salida de estos 2 carros de Gendarmería, habían comunidades que estaban presentes en el lugar, había bastante presencia policial, hay que decirlo, bastante carros de carabineros resguardando todo el perímetro. Sin embargo, fueron incidentes menores, algunos piedrazos, ¿cierto? Y algunos golpes, pero estos imputados ya fueron trasladados en 2 carros de Gendarmería. Hay un punto muy importante que señalar, y es que en esta audiencia la Fiscalía dio cuenta de una nueva arista, ¿cierto?, de esta investigación, y que este fusil de guerra que fue encontrado en el lugar donde fueron detenidos estos 5 imputados, solo algunos días producto de estos 2 ataques incendiarios, se habría utilizado en julio del año pasado, justo en un ataque, en un enfrentamiento con carabineros en el cual murió Pablo Marchán, este integrante de la coordinadora Arauco Mayeco, lamentablemente. Así que sin duda que este va a ser una nueva arista de investigación para la Fiscalía, y por supuesto todas las pericias e indagaciones que quedan de ahora en adelante mientras se desarrolle toda la investigación correspondiente para poder esclarecer los hechos. Ya están definidos en el par que se le imputan a estos 5 sujetos, entre ellos robo, ¿cierto?, ataque incendiario y porte ilegal de arma. Tenemos palabras de la Fiscalía que se refiere a este último hecho que sin duda generó mucho asombro en la audiencia. Escuchamos. Se procedió a realizar un cotejo 1 a 1 con las 2 vainillas levantadas del sitio de suceso acaecido el día 13 de julio de 2021 en el fondo Santa Ana, Tres Palos, comuna de Carahue, lugar donde resultó fallecido don Pablo Marchán Gutiérrez, observando características de clase e individuales consistentes entre ellas, pudiendo establecer que dichas vainillas dubitadas fueron percutidas por el arma de fuego inspeccionada tipo fusil. Una investigación muy importante, entonces vamos a estar atentos de todo lo que pueda ocurrir de ahora en adelante. También se va a haber apelación por parte de la defensa respecto de este centro al cual ingresaron y por supuesto esta medida cautelar, que van a ser 4 meses el plazo de investigación. Es importante recordar que además en el lugar de los hechos se encontró una mochila, ¿cierto?, con ropa, aparte de este fusil de guerra, 2 escopetas, así que todo esto es prueba fundamental, también evidencia para toda la investigación que viene de ahora en adelante, en este caso acá en la región de la Araucanía, y también vamos a estar muy pendientes de las reacciones, ¿cierto?, políticas que vayan surgiendo acá en la macrozona sur respecto de esta detención de las 5 personas y que deja en prisión preventiva hoy día a otro hijo de Héctor Yaitul. Claro que sí, Catalina, vamos a estar muy atentos a esos 4 meses para esta investigación. Tú lo señalabas y también lo veíamos en la nota de Paul Foller. Los 5 imputados quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, entre ellos el hijo menor de Héctor Yaitul. Quedamos atentos, seguimos reporteando también las reacciones. Que tengas muy buenas noches, Catalina Sánchez, desde la región de la Araucanía. Que estés bien. Buenas noches. Chao. Bien, y a esta hora de la noche se abre nuestra cámara, llega al estudio de CNN Prime Jacinta Molina del área internacional con muchas noticias, Jasi, y tengo entendido que vamos a comenzar con Perú. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José. Claro, vamos a comenzar en el país vecino porque nuevos hechos están agudizando una crisis política para el presidente Pedro Castillo. Vamos a comenzar con la reciente actualización porque ayer ya se oficializaba la renuncia del primer ministro, el presidente del
del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo y ya hay reemplazante. Ahí vemos en la imagen la ceremonia de juramento que se llevó a cabo en horas de esta tarde a quien va a ser la nueva primera ministra y por lo tanto también presidenta de ese Consejo de Ministros. Betsy Chávez se convierte en la quinta persona en ocupar ese cargo desde que Pedro Castillo llegó a la presidencia de Perú. Estamos hablando de unos 16 meses, poco más de un año. 5 personas ya han ocupado ese cargo. Fíjate, José, que el recién salido primer ministro, Aníbal Torres, fue la persona que estuvo más tiempo como presidente de ese Consejo de Ministros. 9 meses. El récord de tiempo son 9 meses en ese cargo. Y probablemente se vengan días más complejos si no esté asegurado el futuro de Betsy Chávez en este cargo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Jasi? Cuéntame. Porque ya hay críticas, sobre todo por parte de la oposición, que amenaza con no darle el voto de confianza que necesita. Por la Constitución en Perú se necesita que el Parlamento le dé un voto de confianza, tanto a la primera ministra en este caso y al resto de los integrantes del gabinete que tiene que oficializar Castillo, porque con la salida del presidente de ese consejo se tiene que rearmar todo el equipo ministerial y eso se somete a un voto de confianza. Cuando se obtiene, recién ahí ya pueden asumir plenamente sus funciones y desde la oposición ya están advirtiendo que no, algunos partidos no le darían su apoyo. Hay una ministra del gabinete de Castillo que ha anunciado su renuncia luego de conocer esa información. En torno a ella hay muchos cuestionamientos, sí, ¿no? Y esa es la razón. Sí, de hecho, claro. Primero, porque ella ya había integrado este gabinete como ministra del Trabajo, recibe un voto de censura del Parlamento y luego Pedro Castillo la reinstala en el gabinete como ministra de Cultura, cargo que estaba ejerciendo hasta el día de hoy cuando se oficializa este nombramiento. Y además hay abierta en su contra una investigación por presuntos hechos de corrupción que han sido la tónica también que de cierta manera han manchado este Ejecutivo, considerando que hay varias investigaciones abiertas en esa línea contra Pedro Castillo. Bueno, y un hecho, Jasi, que una vez más pone en la palestra, pone ahí en la discusión la crisis política que se vive en Perú ya hace mucho tiempo. Así es, exacto, y que ahora se está agudizando con un enfrentamiento ya entre el Congreso y el Ejecutivo, porque a este episodio de la nueva ministra ya oficializada el día de hoy, que tiene que someterse a ese voto y esta oposición de la cual yo ya les comentaba, está también el factor que dicen desde el gobierno es la renuncia del primer ministro luego de someter una votación a un voto de confianza. Ni siquiera se vota eso, pero desde el gobierno lo interpretan como un rechazo a esa confianza y eso está activando un nuevo frente de conflictos. ¿Por qué? Lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Laura Soto. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. En los casi 16 meses de Pedro Castillo en el poder han pasado 4 gabinetes distintos por su palacio de gobierno, el último de ellos liderado por Aníbal Torres. Con él, el mandatario peruano ha pasado la mayor cantidad de tiempo sin tener que recomponer a su equipo ministerial. Un poco más de 9 meses que ahora llegan a su fin, tras la renuncia del presidente del Consejo de Ministros. Una dimisión que no solo obliga a todos sus ministros a poner sus cargos a disposición, sino que también lo enfrenta nuevamente con el Legislativo. Una teleserie que comenzó el 17 de noviembre, cuando el Ejecutivo presentó una cuestión de confianza en el Congreso para aprobar una iniciativa ministerial. Proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo, respecto de la cual planteo cuestión de confianza. Según establece la Constitución del país, si la cuestión de confianza no es aprobada por el Legislativo o entre medio el presidente del Consejo de Ministros renuncia o es removido de su cargo, se produce una crisis total del gabinete y todo el equipo ministerial debe renunciar. Según la ley, el Congreso es el único que tiene la potestad para interpretar si se rechaza o no el pedido. Es ahí donde se abrió la polémica cuando la mesa directiva del Legislativo dio su veredicto este jueves. La mesa directiva ha acordado por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza. Al rechazarla de plano, da la interpretación de que estuviese negando
Pero ojo, que la negación o el rechazo tienen que hacerse en votación en el Pleno del Congreso. Sin votación del Pleno, lo que sucedió realmente es que el pedido se declaró improcedente. Aún así, el mandatario peruano tuvo su propia interpretación. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza y habiendo aceptado la renuncia del Premier, renovaré el gabinete. Una visión que ya ha sido respaldada por algunos de sus ministros. Bajo esa interpretación, Castillo estaría facultado para disolver el Congreso si es que se le rechaza una segunda cuestión de confianza. Un mecanismo que también se deberá utilizar para la ratificación del nuevo gabinete ministerial, que ya tiene una nueva jefa de gabinete, Betsy Chávez, quien se desempeñaba como titular de Cultura y asumió este viernes. Chávez está siendo investigada por la Fiscalía por presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y fue censurada mientras era titular del trabajo. Si Castillo llegase a disolver el Congreso, expertos advierten que estaría procediendo en contra de la ley. Lo que está diciendo es que con el Ejecutivo puede, cuando se le ocurra, hacer pedidos de confianza de cualquier cosa sin esperar a votaciones de el Pleno del Congreso. Puede decir, me rechazaron y por lo tanto voy a cerrar el Congreso. El presidente de la República no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopte el Congreso. ¿Cuáles serán entonces los siguientes pasos del presidente peruano? Una interpretación es, Castillo quiere negociar y quiere equilibrar los ataques entre Ejecutivo y Legislativo. Otros dicen no. Acá lo que estamos viendo es que hay una vocación autoritaria del presidente y que esto nos lleva al camino del cierre del Congreso. Y es que este último episodio ocurre en medio de una tensión de meses entre el gobierno de Castillo y el legislativo, controlado por la oposición. El mandatario logró sobrevivir a 2 intentos de remoción, pero hoy en el Congreso avanzan una serie de acusaciones en su contra, entre ellas la denuncia constitucional de la Fiscalía por presunta corrupción. Y los parlamentarios le han prohibido salir del país en varias ocasiones. De hecho, no pudo ir a México a recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Solo se le permitió venir en los próximos días a Chile. Y fíjate, José, que el debate parlamentario a esta hora es si amerita o no adelantar, por ejemplo, las próximas elecciones. Así de crítica es la situación. Las próximas horas son sumamente relevantes, Jasi. Vamos a seguir en la región. Sí, porque una situación terrorífica se vivió en Brasil durante esta mañana con ataques a 2 escuelas, esto en el estado de Espíritu Santo, esto es el sureste de Brasil, y vemos ahí la imagen que capta una cámara de seguridad de uno de estos establecimientos donde una persona entra corriendo con un arma en sus manos y se ve ahí como quienes estaban en esta escuela arrancan ante el temor, por cierto, lógico de esta situación. Es una de las imágenes que se tienen de estos ataques porque en total fueron 2. 3 personas han muerto debido a esta situación. Hay 11 que se mantienen heridos. Lo que se ha detallado por parte de las autoridades es que él primero entra a una escuela, ingresa a la que es la sala de profesores y comienza a disparar. Ahí da muerte a 2 profesoras. Luego arranca en un vehículo, llega a otra escuela privada y comienza a disparar y mata a un niño de 11 años. El sospechoso, la persona que se ve en estas imágenes, ya fue detenida. Se trata de un menor de edad. Tiene 16 años, estudió en una de las escuelas que fue blanco de estos ataques y lo que se ha conocido por parte de las autoridades es que el arma que utilizó era de su padre, que es parte de la policía militar, y se encontraron también entre sus pertenencias símbolos alusivos al nazismo. Todo esto materia de investigación que se está llevando a cabo en Brasil con estas imágenes y también con el hecho de que la persona que fue detenida, el atacante, confesó su responsabilidad, dijo que era él la persona que ingresó a estos establecimientos, a estas escuelas. Hubo reacción por parte del presidente electo, Lula da Silva, quien tuiteó lamentando la situación, enviando un mensaje de condolencia a las familias de las víctimas y también comprometiendo ayuda a los estados. Sabemos que Brasil es un estado federal, entonces ha comprometido también ayuda a las autoridades de este estado donde ha ocurrido este hecho.
Bueno, otro tema también que nos da cuenta del acceso a las armas, bueno, lo hemos conversado bastantes veces, no solo en Chile, en este caso en Brasil, también en Estados Unidos. En Brasil mucho en los últimos años. Sí, claro, y como decía Jacinta, 3 personas muertas, al menos 3 personas, 2 profesores, un menor de edad y 11 heridos. Sí. Es parte también del saldo que deja este lamentable hecho que sucede en Brasil. ¿El presidente Jair Bolsonaro ha manifestado alguna posición respecto a este caso? No he leído nada en los medios locales respecto a una reacción de él, ni tampoco en sus redes sociales, donde solía ser muy activo. Claro, ya no. Por eso te lo preguntaba. En una de esas, quizás mañana puede decir algo, porque ya se ha confirmado por parte del gobierno brasileño que va a asistir a una actividad junto en una academia de las Fuerzas Armadas, así que quizás ahí podría haber una reacción sobre este tema, o de varios que Bolsonaro a los cuales no ha reaccionado, porque recordemos que desde que perdió la elección está prácticamente en un silencio y con poquísimas, pero casi nulas apariciones públicas. Sí, ha estado muy ausente, al menos a nivel mediático. Así que vamos a quedar atentos si en las próximas horas hay alguna manifestación respecto a este hecho en particular que nos reportaba Jacinta. Así es. Vamos a cambiar de tema porque hace unos días atrás ya comenzó un proceso de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Comenzaron en Venezuela y esto ya se había adelantado hace varios meses atrás por parte del gobierno de nuestro país, el gobierno de Chile, pero ahora se ha oficializado. ¿Por qué? Porque en el marco de esas conversaciones se ha invitado a Chile y también a otros países, Brasil y México, a ser estados garantes en este proceso de negociaciones. Además, se ha pedido también que Estados Unidos esté acompañando estas conversaciones, algo que de aceptar Estados Unidos también sería muy relevante y muy simbólico por el tema, por cierto, que respecta y también el lugar en el cual se están realizando estos diálogos, que es, ya decía yo, Venezuela. Hay ya garantes oficiales que han empezado este proceso: Noruega, Cuba, Venezuela, por cierto, que es país anfitrión de estas conversaciones, y también la Iglesia Católica. Y además de esta invitación, también se ha notificado durante esta jornada un acuerdo para permitir la liberación de personas secuestradas por parte de la guerrilla y también excarcelar a guerrilleros detenidos. Estas, José, son conversaciones sumamente importantes porque estamos hablando de la segunda guerrilla más antigua y más grande de Colombia. Ya viene con lo que fue el proceso del acuerdo con las FARC y la crítica que hizo la derecha a esa negociación, y por eso en esta oportunidad el gobierno de Gustavo Petro lo que ha hecho es tratar de integrar una mesa de negociaciones bien transversal, también incluyendo a sectores de derecha, cosa que pueda generar ahí también confianza este proceso en el sector opositor al gobierno colombiano. Son también negociaciones que han arrancado ya hace 4 días, y con esta invitación, fíjate que México ya anunció formalmente que aceptaba esa invitación a ser garante, y sabemos que en la previa, desde hace meses ya, desde el gobierno del presidente Gabriel Boric han dicho que está también la intención y quieren y van a ser garantes de ese proceso. Bueno, agregar también, Jasi, que se ha invitado como países acompañantes a Alemania, Suiza, Suecia y España. Exacto, y Estados Unidos, y lo que leía, por ejemplo, en el diario El País de España, que es uno de los países también involucrados, es que dicen que tendría, eso sí, más peso si acepta Estados Unidos que el rol que pueda tener el gobierno español. Bueno, hay que estar atentos también a qué dicen desde Estados Unidos. A propósito de España, Europa, vámonos a ese continente. Vamos a ver. ¿Te acuerdas tú de Angela Merkel, no? Sí, por supuesto. La ex canciller alemana que estuvo muchísimo tiempo en el poder. Fíjate que dio una entrevista a un medio local, la revista Der Spiegel, donde decía, entre otras cosas, que ella, cuando tuvo su último encuentro con Vladimir Putin, ahí vemos imágenes de hecho de ese momento cuando ella va a Rusia, justo cuando estaba terminando ya su periodo, ella se dio cuenta que había perdido completamente el poder de influencia que podía tener sobre el líder ruso. Todo esto fue en la antesala, meses antes de que empezara la guerra en Ucrania. 2021 fue como a mediados de año de 2021, antes de que ella finalmente dejara la Cancillería a finales de año. Y dice que ella se dio cuenta en ese encuentro que ya él no la miraba con el mismo peso político. Incluso dijo que la veía como un pato cojo.
que es un concepto que se utiliza mucho, ¿no?, cuando ya ciertos líderes están en retirada, siguen en el cargo, pero se sabe están en retirada. Ella dijo que así sintió que Vladimir Putin la vio en ese encuentro, porque para él todo se reduce en poder y ya él sabía que ella estaba ya yéndose de la Cancillería, por lo tanto no eran relevantes las conversaciones que podía tener. También se hizo cargo, por cierto, de otros temas que han estado presentes, sobre todo luego de la invasión rusa a Ucrania, que tiene que ver con las críticas a su gestión, a esta larga gestión que ella tuvo en Alemania, que de cierta manera ayudaron a la dependencia energética de este país hacia Rusia. 4 periodos, si mal no recuerdo, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Desde 2005 hasta el 2021. Sí. Y decía ella que no se sentía responsable de aquello, que era lo que se podía hacer en esos momentos, porque se le acusa, de hecho, de haber optado por esta vía de un gas más barato, que iba a permitir también un mayor ingreso económico para la economía alemana y que ha gatillado, por cierto, en todas las dificultades que están viviendo países como Alemania ahora con las sanciones a Rusia y con la respuesta de Rusia de cerrar la llave, ¿no?, el grifo del gas a sus países más dependientes. Y también contó otras cosas ya más ahí en cuanto a lo que está haciendo desde que se fue, porque hay mucha especulación de, sí, claro, qué va a hacer también Angela Merkel, claro. ¿Qué está haciendo ahora que ya no está atendiendo estos asuntos urgentes, que ahora se han vuelto más urgentes, por cierto, luego de la guerra en Ucrania? Entre otras cosas, ya sabemos que está escribiendo un libro que va bien avanzado, según lo que reporta esta revista, que vio The Crown. ¿Cómo? Perdón, Jasi. The Crown, sí, claro, la serie, sí, que ha estado este tiempo viendo esa serie. Ya. Que siguió atentamente el funeral de la reina Isabel II, también comentó en esta entrevista, porque además contó también cosas de la interna de los encuentros que tuvo con una larga lista de líderes políticos, y por cierto, entre ellos se cuenta la reina Isabel II, decía que nunca pudo descifrar en esos encuentros cuál era la postura de la fallecida monarca, por ejemplo, respecto al Brexit. Bueno, parte de las declaraciones que entrega Angela Merkel, también haciendo referencia a que en algún minuto intentó generar lazos, conversación, por ejemplo, entre Rusia y Francia. Exacto. Es parte también lo que ella señalaba en este reporte. Bueno, vamos a quedar atentos al futuro político también de Angela Merkel. Hay muchas expectativas en torno a lo que ella pueda realizar en esa área. Exacto, se está tomando al parecer más de un año sabático, ya por el tiempo que ha pasado y lo que hemos conocido, pero bueno, vamos a ver qué pasa y con esa confesión que hace, porque como hablan el mismo idioma, se pensó que podía llegar ahí a algún tipo de acuerdo, pero parece que ya no. Bueno, vamos a quedar atentos. Muchas gracias, Jacinta, que estés muy bien. Igualmente. Que tengas buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches, buen fin de Nos también. vemos, chao. Bien, ya a esta hora de la noche vamos a hablar de otro tema preocupante, los melanomas, que de acuerdo a últimos reportes han aumentado en nuestro país. ¿Cuáles son los métodos para prevenirlos y también para tratarlos? Lo revisamos en la siguiente nota. Para cuidarme del sol, uso bloqueador, reaplicarlo durante el día. Sí, uso bloqueador del factor 50, tratar de estar el mayor tiempo posible en la sombra. Tiendo a usar harto bloqueador durante el día. Este inicio de noviembre se ha convertido en el más caluroso de los últimos 12 años en la zona central del país. En varias regiones, los índices de radiación ultravioleta se encuentran en categoría alta, muy alta y extrema. Una exposición solar que puede tener diversas consecuencias en nuestra piel. No suelo usar gorrito ni nada, pero debería hacerlo. Generalmente no uso bloqueador. El cáncer de piel por el momento no se ha llevado nada. Poca conciencia que tenemos de esto y la poca información que hay. El cáncer de piel es lejos el cáncer más frecuente en el ser humano en todo el mundo y se ha visto un aumento de aproximadamente un 20 o un 30% en los últimos años en el cáncer de piel en Chile. Pero al mismo tiempo es uno de los tipos de cáncer más prevenibles. El factor de riesgo más importante para desarrollar esta enfermedad es la radiación ultravioleta. Al menos el 80% de los cánceres de piel se produce por la sobreexposición al sol. Lo más importante son las medidas conductuales para evitar la exposición solar. Un protector solar tiene que ser por lo menos un factor 30, ojalá un factor 50, pero no es la única barrera. Utilizar ropa, ojalá manga larga, de tejidos más trenzados. El color oscuro repele mejor la radiación ultravioleta. Esos elementos son fundamentales, son elementos físicos y tienen que ir mucho antes de la aplicación del protector solar. Hay dos grandes grupos de cáncer de piel:
El melanoma, que es el más agresivo, puede generar metástasis e incluso la muerte. Y los del tipo no melanoma, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular, los más comunes. El melanoma, la célula principal es el melanocito, que es la célula que le da el color a la piel. Se presenta generalmente como un lunar que puede pasar desapercibido, pero que con el tiempo va creciendo, va aumentando de tamaño. El cáncer de piel no melanoma se genera en los queratinocitos o en las células basales de la piel. Estos tipos de cáncer, los dos generalmente se presentan como una herida o como una lesión tipo espinilla que no sana en el tiempo. Nosotros tenemos la posibilidad de realizar un autoexamen, revisar nuestro cuerpo para así detectar a tiempo un posible cáncer. ¿En qué nos vamos a fijar? En el tamaño, que este lunar no tenga más de 6 milímetros. En tu caso, este es un lunar pequeñito, mide 2-3 milímetros. Nos vamos a fijar en los colores, que tenga idealmente un solo color y que sea parejo. La simetría del lunar, si te fijas, si lo partimos en 4 pedacitos, están todos iguales. Los bordes están súper regulares, lo cual también es muy bueno. Y en cuanto a la evolución, si este lunar te ha cambiado o de golpe te crece al doble, al triple, es muy importante evaluarlo. Mirarse al espejo por delante, utilizar un espejo pequeño para examinarse por detrás, identificar bien todos los lunares que uno ya tiene, identificar cuáles lunares pueden haber aparecido de forma reciente. Aparición de heridas que no sanan por un periodo prolongado también es un elemento importante. Los daños de los rayos ultravioleta son acumulativos y no solo son la principal causa de cáncer de piel, sino también provocan otro tipo de daños, como las quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel. Hay que imaginar esto como que cada uno presenta una piscina que se va llenando de agua que representaría la radiación ultravioleta. El tamaño de la piscina depende de los elementos genéticos y las características de cada persona, pero la radiación ultravioleta va llenando esta piscina que en un momento se rebalsa y aparece el cáncer de piel. Las nubes solo filtran los rayos infrarrojos, que producen calor, pero no protegen de la radiación ultravioleta, que dañan la piel. La bloquean solo en un 20%. La recomendación es efectuar un chequeo al menos una vez al año con un dermatólogo, especialistas que cuentan con un sistema como este, que combinan luces y lupas para amplificar hasta 400 veces las manchas o heridas que puedan indicar una primera alerta sobre un posible cáncer. Estamos de vuelta y lo hacemos en cnnchile.com. Les cuento que La Polar emitió un comunicado este viernes en el que se refirió a la querella criminal que presentó Adidas en su contra por la supuesta venta de productos falsificados de la marca. En ese sentido, reiteraron categóricamente que todos los productos comercializados en sus multitiendas son originales y cuentan con la documentación de respaldo, la cual ponemos a disposición de las autoridades y del público en general, señalan desde La Polar. Todo eso y más en cnnchile.com. 10 de la noche con 18 minutos. Estamos llegando al final de CNN Prime. Extender la invitación a que ingresen a nuestro sitio y también, por supuesto, a que sigan en la sintonía de CNN Chile. Ya viene CNN Tiempo con todo el detalle del pronóstico para este fin de semana y luego CNN Magazine junto a Viviana Encina. Viernes 25 de noviembre, estas fueron las noticias. Así estuvo Chile y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.